Buenas noches. Empezamos otro capítulo del debate en la televisión pública, aquí en Canal 7. Es una idea que obviamente no pretende ser nueva, pero si tenemos alguna aspiración de originalidad, tiene que ver con recuperar algo que quedó perdido detrás de tanto ruido. Pero en realidad es tan antiguo como valioso. Es el placer de debatir, de intercambiar educadamente puntos de vista distintos, de entregarse a la gimnasia de argumentar sin agraviar, sin insultar, sin gritos y sin tener que recorrer caminos que pasen por cuestiones personales. Vos dijiste, yo dije, ¿usted qué dijo? Dicho esto, yo los voy a hacer entrar directamente en lo que va a ser el tema de hoy. ¿Es el hombre responsable del cambio climático? En los últimos 200 años se está produciendo el cambio climático más importante de la historia. Ya hubo un calentamiento global entre los años 800 y 1300. El efecto invernadero continuará si siguen las emisiones de gases. El clima ha variado muchas veces por razones geológicas y astronómicas. El calentamiento global podría exterminar entre el 15 y el 35% de las especies de la Tierra para el 2050. Cada cambio en el planeta produce pérdidas. Pero también se generan nuevos ecosistemas. ¿Cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta la humanidad? ¿Son exageradas las referencias al calentamiento global? ¿O estamos verdaderamente frente a un problema terminal? ¿Es el hombre responsable del cambio climático? ¿Es el hombre el responsable del cambio climático? ¿Es el hombre el responsable del cambio climático? ¿Es el hombre el responsable del cambio climático? ¿Es el hombre responsable del cambio climático? Para analizar estas preguntas y seguramente otras, vamos a tratar de enriquecernos con la presencia de los dos expositores, que son gente seria, responsable, que ha tenido historia en esto. En principio voy a presentar a la doctora Inés Camilioni, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Es un instituto que depende del CONICET y también de la UBA, y es miembro del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y del otro lado está el doctor Tristán Simanauskas. Tristán es doctor en Ciencias Naturales, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y es integrante además del área educativa y de difusión científica del Museo de La Plata. Y además es autor del libro Un cambio climático anunciado. Como yo no voy a hacer preguntas, como yo me voy a tratar de mantener neutral y cada uno de ellos va a tener un tiempo para exponer y va a haber cruces entre ellos, cruces quiero decir cruces verbales, atacando eventualmente una idea, nunca la persona. Para poder hacer esas preguntas, que quizás usted tenga ganas de hacer en su casa, hemos convocado a dos observadores que son efectivamente neutrales, no van a entrar ellos a opinar sobre si están a favor o en contra, desequilibrando la balanza, pero sí van a preguntar. Juan Ignacio Sánchez es Pepe Sánchez, es basquetbolista, exjugador de la NBA, es uno de los jugadores que obtuvo la medalla de oro en Atenas 2004 para la Argentina y la medalla de bronce en Beijing en el año 2008. Y además, Pepe Sánchez es licenciado en Historia en la Universidad de Temple, en Estados Unidos. Por el otro lado, otro de los observadores es el doctor Jorge Aliaga. Jorge es doctor en Física y es el decano actual de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Acá hay un equipo de gente que ha venido a pensar y también hay público. Este público obviamente no puede representar a 40 millones de argentinos. Es un grupo de personas que hemos elegido para que vinieran, se inscribieron y vinieron. Ahora les pido entonces que en 10 segundos, cada uno de ustedes cuando vean el 10 en la pantalla, yo les voy a decir cuándo, a partir de ese momento aprieten alguna de las tres teclas, 1, 2 o 3, que va a indicar sí, no o que no tengo opinión formada. Ricardo, ahí está el 10. Ahora, a partir de ahora entonces tienen 7 segundos para poder contestar si piensan que sí, que no o que no tienen opinión respecto a si el hombre es responsable del cambio climático. Resultado. El 80% dice que sí, el 12,7% dice que no y 7,3% dice que no tiene opinión formada. Ustedes también pueden por internet
de acuerdo con la dirección electrónica que aparece sobreimpresa en la pantalla, tomar partido por esto en este sentido, contarnos cuál es su opinión. Hemos hecho un sorteo antes de empezar el programa, de manera de tratar de ganar tiempo para saber cuál de los dos va a empezar a exponer primero. Y la doctora Inés Camilioni es quien tiene la palabra para expresar su posición. Y Inés, tenés 3 minutos, aprovechad. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero explicar es cómo funciona, cómo trabajamos en climatología. La climatología es una ciencia que lo que hace es construir el conocimiento por medio de un mecanismo, de un proceso, que es un proceso colectivo, esto quiere decir que somos muchos los científicos trabajando, que es iterativo, volvemos sobre nuestros pasos, y sobre esto lo que hacemos es colectar datos, proponer teorías, diseñar modelos, evaluar estos modelos, hacer experimentos, en un proceso en el que tenemos un ida y vuelta. Esto quiere decir que el conocimiento se va creando no ladrillo sobre ladrillo, sino que lo que hacemos es retroalimentar el conocimiento que vamos generando. De esta forma, las evidencias científicas que vamos construyendo apuntan a demostrar que los resultados que tenemos, que el cambio climático observado en los últimos 50 años es consecuencia principalmente de las acciones humanas. ¿Cómo hacemos para validar estos resultados desde el punto de vista científico? Los resultados se validan por la metodología que usamos en la ciencia, esto es, se presentan los resultados ante expertos, ante colegas expertos, en revistas, con publicaciones con arbitraje, que lo que hacen es evaluar los resultados. A medida que obtenemos resultados que son líneas de evidencia que convergen hacia un punto y que son respaldadas por la opinión de científicos expertos independientes de la investigación que se está proponiendo, esto le da mayor sustento a los resultados que obtenemos. Y es en este sentido donde hay una enorme cantidad, diría abrumadora, de resultados provenientes de diferentes organismos en distintos lugares del mundo, de centros de investigación, que muestran que el cambio climático observado, por lo menos en las últimas 5 décadas, se deben a las acciones humanas. Esto hay que ponerlo también en un marco de incertidumbres con las que trabajamos, porque, como yo mencionaba, nos basamos también en datos y los datos tienen ciertas incertezas. Es responsabilidad de los científicos avanzar sobre estas incertidumbres para reducirlas, para transmitir de la mejor forma los resultados de forma que puedan ser aplicados en forma apropiada en las políticas que se tomen con respecto al cambio climático. Ahora bien, ¿qué hace el hombre para producir este efecto? Lo que hace es intensificar un fenómeno natural que existe en la atmósfera, que es el efecto invernadero. La temperatura que se registra sobre la superficie de la Tierra depende de cuánta energía proviene del Sol, de cuánto la Tierra devuelve hacia el espacio y de cuánto la atmósfera absorbe y reirradia hacia la superficie terrestre a través de este fenómeno que se denomina efecto invernadero. Lo que hacen las acciones humanas es aumentar la concentración de los gases que dan origen a este fenómeno por diferentes actividades, principalmente la quema de combustibles fósiles que alimentan a la atmósfera de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otro conjunto de gases que finalmente intensifican el fenómeno natural de efecto invernadero que existe en nuestro planeta. Esa fue entonces la palabra de la doctora Inés Camilioni, que, como ustedes advierten, explica por qué ella cree que efectivamente el hombre tiene incidencia en el cambio climático. El doctor Tristán Simanowska también tiene 3 minutos para expresar su posición. Bien, ¿qué tal? Bien. En primer lugar, es cierto que existe un cambio climático. De hecho, el cambio climático es constante, es parte de la evolución del planeta y de la evolución del universo en su totalidad. Todo el tiempo el clima está cambiando y no es ninguna novedad que exista un cambio. También es cierto que lo que se registra es un aumento de la temperatura media en los últimos 50 años. Lo que resulta más difícil es de tratar de interpretar ese aumento en los últimos 50 años como un aumento exclusivamente debido a la actividad humana. ¿Por qué? Porque en realidad el planeta lleva más de 5.000 millones de años de evolución, el clima del planeta lleva más de 5.000 millones de años de evolución, y a lo largo de todo ese proceso se han dado distintos ciclos
y la complejidad del clima en particular, como de todo el sistema planetario, a mi criterio no puede reducirse al análisis de una única variable. Y tratar de extrapolar y concluir sobre los últimos 50 años de datos un proceso que puede llevar muchos más, resulta, desde mi punto de vista, absolutamente reduccionista. No creo que deje de impactar el hombre en el proceso del cambio climático, como todo organismo dentro del planeta, pero definitivamente no creo que sea el principal motor de ese cambio. Por otro lado, el hecho de centrar la atención en el dióxido de carbono como el principal gas de efecto invernadero, uno de los productos más abundantes que el hombre va emitiendo y van pasando a la atmósfera, pero en primer lugar que no es un gas ajeno al sistema, el hombre no está aportando nada nuevo en el sistema, el dióxido de carbono siempre existió y de hecho existió en proporciones mucho más altas en la atmósfera en el pasado. Este dióxido de carbono, en particular, no puede ser considerado el único elemento que genere el desequilibrio que se manifiesta. Uno de los principales gases de efecto invernadero de nuestro planeta es precisamente el agua, y yo quisiera centrar un poco más la atención en este tema del agua del planeta y no tanto en el dióxido de origen humano. Ahora sí quiero darte la alternativa, si querés, de contestarle a la doctora Camilliani. O sea, ella hizo su exposición, vos hiciste la tuya, tenés 2 minutos para contestar lo que te parezca pertinente y reflexionamos todos juntos y aprendemos. Okay. Con respecto a los datos, hay un tema interesante que gira en torno a los datos. El cambio climático registrado, como bien dijo la doctora, está bien datado en los últimos 50 años. Eso es producto de la posibilidad que tenemos hoy en día de obtener datos sobre el clima, particularmente la temperatura, y en los últimos años lo ha reforzado el hecho de la existencia de satélites y otro tipo de tecnología que permite un análisis del clima más detallado. Sin embargo, cuando se plantea el inicio de todo este proceso en torno a lo que fue la revolución industrial, o sea, el inicio de la mayor emisión de dióxido de carbono por parte del hombre, los datos eran datos menores, o sea, en menor cantidad, con menor cantidad de estaciones de toma de datos, y a lo largo del cambio, o sea, a lo largo del tiempo, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, muchos de los lugares y estaciones en donde se tomaban esos datos han sufrido cambios en torno a ese ambiente. Por ejemplo, en muchos casos eran estaciones que estaban en zonas rurales o semirurales, y hoy en día quedan en zonas urbanas o semiurbanas. Eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, un aumento de la temperatura en esas medidas que está vinculado a efectos claramente urbanos como son las islas de calor que generan las ciudades. Y por lo tanto hace que estos datos, en cierta medida, no digo que sean totalmente erróneos, pero que sí pueden estar demostrando otra distorsión que está vinculada a la toma de los datos en sí. Doctora Inés Camilliani, ahora su oportunidad, 2 minutos para pensar sobre lo que dijo Tristán. Bueno, hay muchas cuestiones. Es cierto que el clima cambia y ha venido cambiando desde siempre. Nosotros llamamos a las causas del cambio climático los forzantes. Estos forzantes pueden ser de orden natural, como erupciones volcánicas, procesos geológicos como movimientos de deriva de continentes, movimientos de creación de orografía, también fenómenos astronómicos, cambios en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de la inclinación del eje terrestre. Todo eso puede ser utilizado para explicar los cambios climáticos observados en la Tierra desde hace miles de millones de años.
Lo que nosotros estamos planteando es, necesitamos encontrar las causas, poder explicarlas en términos científicos del cambio climático observado en el último siglo o en los últimos 150 años, a partir de los cuales tenemos observaciones. Cuando yo me refería de los últimos 50 años, tiene que ver con el periodo en el cual podemos atribuir a las acciones humanas el cambio climático observado. Aunque contamos con datos de estaciones meteorológicas desde mucho más atrás en el tiempo, yo le diría siglo y medio aproximadamente. Otra cuestión que se mencionó tiene que ver con el vapor de agua. Es cierto, el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más importante. Lo que también es cierto es que la capacidad que tiene el hombre de modificar la concentración de este gas en la atmósfera es bastante limitada, pero así todo, en los últimos 40 años se ha detectado un aumento en la concentración de vapor de agua en la atmósfera que está asociado específicamente al aumento de la temperatura que favorece la mayor evaporación desde los océanos. Por lo tanto, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero y se ha demostrado recientemente que el hombre tiene algo que ver con los cambios en las concentraciones. El otro aspecto de que el calentamiento que se observa podría estar vinculado a el fenómeno de la isla de calor o las actividades humanas específicamente locales. En realidad eso también puede ser descartado. Existen trabajos científicos que se han realizado, algunos los hice yo, que están publicados en revistas científicas, tratando de cuantificar cuál es el efecto de la isla de calor que puede tener en las tendencias de temperatura. Y ese fenómeno, ya termino, es absolutamente descartado porque en el último siglo, si hablamos de un calentamiento de 0.74 grados centígrados, el efecto urbano se reduce a 0,06 grados. Después de haber escuchado las posiciones iniciales y además la oportunidad que tuvo la doctora Camiglioni y el doctor Sivanauskas de opinar sobre lo que cada uno de ellos había dicho, ahora quiero presentar 3 testimonios de 1 minuto cada uno que van a venir en favor de la posición que tiene la doctora Camiglioni. Los vemos. Dentro de los resultados principales del último informe del IPCC se puede mencionar el aumento de temperatura a nivel global. El aumento de temperatura media global del último siglo y medio fue de aproximadamente 1 grado. Pero no solamente aumentó la temperatura media global, también aumentó el nivel medio del mar, también disminuyeron los campos de hielo en el hemisferio norte, entonces fueron múltiples evidencias de cambios observados. Estos cambios observados en la segunda mitad del siglo XX son atribuibles a la acción del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con modelos matemáticos físicos que representan el clima mundial, por medio de los cuales podemos separar los efectos naturales en el clima con los efectos antrópicos en los cambios climáticos. Esta separación de efectos nos permite afirmar que la temperatura media global y el cambio observado en los últimos 50 años son debido a la acción del hombre. El océano cumple un rol significativo en el sistema climático, esencialmente porque la cantidad de agua que contiene es el mayor reservorio de agua en el planeta. Hay que entregarle significativa cantidad de energía para cambiar su temperatura. De los registros paleoclimáticos sabemos que en los últimos miles de años el océano no ha cambiado su temperatura en forma tan drástica y en forma tan rápida como la que vemos en las últimas décadas. Hay modelos que reproducen el comportamiento del clima. Esos modelos que reproducen bien el océano son incapaces de reproducir esos cambios si no se contempla el efecto de los gases invernadero en la atmósfera, lo cual modifica el balance radiativo de la Tierra. La atmósfera contiene hoy el 40% más de gases invernadero, de dióxido de carbono que en el periodo preindustrial. Por lo tanto, podemos afirmar que la influencia del hombre es la explicación más probable en los cambios que se observan en el océano en las últimas décadas. El calentamiento global es absolutamente incontrastable. No hay ninguna duda que el calentamiento se está produciendo. Algunos sostenemos que el origen es antropogénico, consecuencia de las emisiones de gases de invernadero que han modificado la composición química de la atmósfera y que retienen la energía solar. Fundamentalmente con los glaciares de Patagonia y Tierra del Fuego, lo que observamos es un retroceso violento, a veces catastrófico, que se inició a fines de la década del 70 y que continúa en forma ininterrumpida hasta nuestros días. En el registro natural
no existe ningún ejemplo de calentamiento global, masivo y vertiginoso a una tasa de aumento de la temperatura comparable con la que tenemos hoy en día. Muy bien, después de haber escuchado entonces los testimonios, Tristán, tu oportunidad para reflexionar sobre ellos. Bueno, en primer lugar, yo escuchaba a Rabassa y me llama la atención cuando plantea que no existe en el registro geológico y paleontológico un aumento de la temperatura tan vertiginoso. Y lo primero que se me ocurre es lo siguiente, nosotros estamos midiendo en los últimos años el registro geológico y paleontológico se mide en miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de años. La escala en la que uno está midiendo hoy en día es una escala chica en comparación con los tiempos geológicos. Y definitivamente cualquier cambio vertiginoso o lento dentro de ese registro que está en el margen de los 1000, 10.000 o 1 millón de años, ni qué hablar, es absolutamente enmascarada esa velocidad por ese mismo registro. Por lo tanto, afirmar que nunca existió un crecimiento tan vertiginoso es absolutamente imposible de afirmar. ¿Por qué? Porque uno no puede comprobar en el registro, por la escala del registro geológico, precisamente la escala de tiempo que maneja esa tasa o esa velocidad de cambio, por un lado. En segundo lado, por otro lado, el tema de los océanos, estoy de acuerdo con que el océano es el principal absorbedor de energía y es el que también emite la gran cantidad de energía que recibe el Sol nuevamente hacia el sistema, hacia la atmósfera, pero la dinámica de esos océanos lleva también miles de años. O sea, aquel cambio que nosotros vemos en el océano hoy en realidad es el reflejo de eventos que fueron impactando en ese océano a veces cientos de años atrás o miles de años atrás, por el volumen y la dinámica de este gran cuerpo de agua, ¿no? Doctora Camiglioni, 2 minutos para contestarle a Tristán. Con respecto al océano, el funcionamiento, la dinámica que tiene el océano no es homogénea, no se comporta igual en toda su profundidad. Las capas más cercanas a la superficie del océano responden mucho más rápido a los forzantes y al calentamiento que las capas más profundas. Por lo tanto, el calentamiento que se registra en la atmósfera está acompañado también por aumentos de temperatura de la superficie del mar que reflejan lo que pasa en los primeros centímetros o metros de la atmósfera en esta capa que está y que forma parte de la interacción entre la atmósfera y el océano. Por lo tanto, en ese punto no es que tenemos que esperar a miles y millones de años para ver cómo el océano interactúa con la atmósfera. Tenemos fenómenos de la variabilidad natural del clima que muestran rápidamente cómo hay una interacción entre el océano y la atmósfera, como lo es el fenómeno del Niño. El calentamiento extraordinario del océano Pacífico responde rápidamente en la atmósfera alterando los patrones de circulación del aire y los vientos. Y las precipitaciones en muchas regiones del planeta. Por lo tanto, hay escalas de tiempo que tienen que ver con las escalas de tiempo humanas, no geológicas, en la respuesta del océano a forzantes atmosféricos. Es cierto que los datos paleoclimáticos son proxidatos, esto quiere decir son aproximaciones a información climática a partir de otros parámetros que no son estrictamente mediciones de valores en la atmósfera de ese momento. Y lo que sí sabemos a partir de esos proxidatos, por ejemplo, es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 650.000 años no alcanzó los niveles que tenemos en la actualidad, por ejemplo. Ahora sí, vamos a hacer la primera pausa en el programa. Después, en el segundo bloque, van a participar el doctor Jorge Aliaga y también mi querido Pepe Sánchez, que vino desde Bahía Blanca expresamente para poder coparticipar de este programa. Y Jorge Aliaga también es mi querido Jorge Aliaga, para que vamos a ser justos, y Inés Camiglioni también, y no les quiero contar lo de Tristán. Pero de todas maneras nosotros seguimos en esto que es el debate en la televisión pública para tratar de dilucidar y aprender un poco más sobre si el hombre es responsable o no del cambio climático observable. Ahora sí.